Paola, ¿ya escuchó pólvora en estas primeras 2 noches de diciembre? No, Juan Pablo, sabe que no, por aquí no he escuchado. Mauricio, ¿usted? Sí, yo he escuchado pólvora por el sector donde yo vivo y esto afecta obviamente a las mascotas y mi mascota es una de ellas afectada. Andrea. Sí. No, mero, pánico. Pues por ahí en algunos sitios, pero sí estuve muy pendiente de lo que ocurrió en Medellín, por ejemplo. Ah, pues que Medellín hubo alborada, ¿no? Sí, claro. Ese es otro asunto. Ya Y es una entonces, fiesta de la pólvora, casi. sí, y yo sé que es muy tradicional y yo sé que se ve muy bonito, pues en el cielo y demás, pero sí sufren mucho las mascotas, es que se ponen a temblar debajo de la cama y uno no sabe cómo consolarlas. De verdad que cuando uno está con un perrito, yo no sé si le pasa a Osaka. Sí, la gata se asusta. ¿Sí? Y se esconde. Se esconde, va sí, de pues una porque vez, sí, no claro. entiende qué está pasando. Exacto, sí, es que es duro eso. Pues resulta, Andrea, y yo quiero que usted me ayude a entender esto, es que desde el anterior Congreso se había aprobado una norma que buscaba regular aún más la venta, la comercialización de pólvora en el país. Sin embargo, llegó diciembre con su alegría y es el gobierno el que no ha reglamentado esto. Ni el anterior ni este, ¿no? Sí, sí, pues esta fue una iniciativa de la representante Catherine Miranda de la Alianza Verde, donde se estaba pues discutiendo la manera que se debería poner en cintura pues, ciertos parámetros para utilizar la pólvora, y se aprobó en junio de este año. Todavía era presidente Iván Duque, pero después entonces se quedó sobre el escritorio presidencial, digámoslo así. Pero lo que sucede es que esta ley 2224 de 2022 necesita una reglamentación. Entonces, después de que pasa todo el trámite legislativo, necesita que se haga una reglamentación, y la representante Catherine Miranda, pues que ha estado pendiente de esta iniciativa, se puso brava con el actual gobierno y dijo, venga, ¿cómo así? Ya se va a llegar el día de velitas y no ha No, pues que ya pasado llegó. el decreto que reglamente. Eso es el miércoles. Exactamente. Miércoles Entonces, por lo velitas. tanto, el uso de la pólvora, que además con los cuestionamientos por la afectación en los animales, también tiene que ver con esos niños de las noticias cuando salen quemados. Es que es impresionante también por el uso indiscriminado de la pólvora. Pues bueno, Catherine Miranda está con nosotros hasta ahora, quien sigue la W en Digital. ¿Estaba usted molesta? ¿Qué pasó? ¿Por qué la molestia con el actual gobierno del presidente Petro, a quien usted ha apoyado? Pero eso no implica que usted se quede callada frente a lo que le molesta. Bueno, buenas tardes, Andrea, Juan Pablo, discúlpenme la voz, tengo un virus terrible que no he podido curar, pero bueno, sí, digamos, Por estos efectivamente, días. el trabajo que hicimos para sacar esta ley, la 2224, yo tuve que presentar 2 veces el proyecto de ley. Esta iniciativa, recordemos que es una iniciativa que tuvimos con el profesor Antanas Mocus, apenas llegamos al Congreso hace 4 años, logramos sacar la ley necesariamente necesita una reglamentación por parte del gobierno nacional. Estamos a puertas de cumplir los 6 meses que ordena la ley y el gobierno del presidente Gustavo Petro todavía no la ha reglamentado. Ya llegamos a Navidad y esta reglamentación todavía está un poco empantanada. Yo acabo de hablar con el ministro Prada, me dice que más o menos estamos a 7 días de reglamentar un poco esta ley. Sin embargo, ya tenemos personas quemadas, ya las afectaciones son muy grandes. Viene el Día de las Velitas, que es sumamente grave, porque no solamente, digamos, estamos hablando de quemados, que es lo típico, sino los decibeles tan altos que tienen algunos juegos pirotécnicos afectan gravemente no solamente a las mascotas, que es como el tema recurrente, sino con personas que tienen problemas de salud mental, niños que tienen problemas de autismo, y esto es absolutamente grave. Esta reglamentación la necesitamos urgente, porque efectivamente lo que queremos es que primero la pólvora, por lo menos en categoría 2 y 3, y la profesional esté en manos de expertos. No puede ser posible que en Colombia se sigan manteniendo, por ejemplo, que cualquier persona pueda echar voladores, pueda echar estas cosas que se llaman mariposas y otros artefactos, y terminen quemados los observadores, porque cuando usted va a las cifras, el 50% de los quemados son quienes manipulan la pólvora, pero también casi el 50% son los observadores. Claro. Entonces esto es absolutamente grave. Óigame, representante, para que de todas formas dejemos aquí como muy bien claro las responsabilidades. El gobierno anterior tampoco reglamentó, ¿no es cierto? Porque esto está aprobado desde el gobierno pasado. Desde junio. Claro, pero el problema es que nosotros logramos a último momento aprobar la ley, y la ley se aprobó el 30, digamos, fue sancionada por el presidente Duque el 30 de junio.
Que Es ya una reglamentación insulte. muy dura porque es muy técnica, porque no solamente estamos hablando de la venta, sino estamos hablando del uso, de la fabricación, de la manipulación, del transporte, del almacenamiento, de la comercialización, de la compra, la venta, el expendio, o sea, absolutamente todo. Es bastante técnica la reglamentación, entonces, digamos, sí necesitaba un tiempo prudente para, digamos, poder escuchar Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, bomberos, etcétera. Pero, digamos, es muy importante, les digo, y agradezco mucho la oportunidad de hablar y que ustedes me abran los micrófonos, porque esta reglamentación nos va a permitir no solamente que se esté en manos de expertos, sino que el transporte de este tipo de artefactos se haga de unas maneras adecuadas. Y nosotros, por ejemplo, también aumentamos las sanciones económicas para quien utilice, por ejemplo, fósforo blanco o clorhidrato digamos, en la fabricación de la pólvora. Hoy en día tiene unas multas hasta de 20 salarios mínimos. Sí. Y queremos pasar hasta de 300 salarios mínimos. Eso es uno de los puntos. Por ejemplo, no sé si ustedes en esa ley tienen también algún tipo de llamado de atención a los padres de familia o a los responsables de los menores, o si se incrementan algunas multas, unas sanciones a quien afecte la vida de un menor, porque lastimosamente vimos en Medellín que unos niños bebés de meses resultaron quemados, resultaron afectados, a una persona que estaba mirando y le cayó pues por ahí en el rostro. ¿Qué nos puede decir respecto a los menores de edad? Acá esto fue una discusión que tuvimos durante el proyecto de ley, durante la elaboración de la ley, y es que nos encontramos con una traba enorme, y es que las sanciones que actualmente están son altas, pero eso ha ido en contra de la salud de los niños, porque los papás, para no recibir estas sanciones, que además que pueden terminar hasta con la pérdida de la custodia de los niños, no llevan a los niños a los centros de salud. Ese es el grave inconveniente que nos hemos enfrentado. Entonces, hoy en día se mantienen las sanciones igual, no las disminuimos, que hoy en día son bastante severas, que yo digo puede llegar a terminar hasta la pérdida de custodia. Sin embargo, creamos algo muy importante, y es crear medidas de cultura ciudadana en torno al uso de la pólvora, porque no basta simplemente con con el garrote, sino necesitamos también la zanahoria, y que las entidades territoriales hoy en día tengan programas de cultura ciudadana para que un poco concienticen la ciudadanía, pero también padres, madres, niños, profesores, polvoreros también, en la fabricación y en el uso de la pólvora. Pero adicionalmente termino con esto, Andrea. Mira, es tan importante esta ley porque ¿qué pasa hoy en Bogotá? Yo represento a Bogotá. Bogotá siempre ha sido bastante juiciosa desde el profesor Natanas Mocus, que fue alcalde, frente a la regulación en el uso de la pólvora. Pero usted se va a La Calera o pasa a la calle y llega a Soacha. Allá usted la compra, la puede explotarla, puede hacer absolutamente de todo. Entonces no estamos haciendo nada. Había una regulación en la pólvora bastante ambigua, bastante dispersa, y con esta ley unificamos. Por eso es tan importante la reglamentación, porque no es lo que quiere, Cundinamarca versus lo que quiere Bogotá, sino va a ser una regulación absolutamente completa para todo el territorio nacional con las mismas características. Entonces no vemos esa trampa de que se van a Envigado, compran la pólvora y se devuelven a Medellín y la explotan. Eso es lo que está pasando en gran parte del territorio nacional, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso es muy importante que el gobierno nacional no solamente saque campañas como lo hizo la ministra de Salud frente al tema de la pólvora, campañas mediáticas y de publicidad, sino que de verdad nos pongamos en los zapatos de los niños, nos pongamos en los zapatos de la ciudadanía, de los animales también un poco, y de verdad seamos mucho más conscientes en el uso de estos artefactos y cómo el gobierno nacional tiene hoy el balón en la cancha para que realmente logremos controlar la pólvora en nuestro país. El gobierno nacional tiene el balón en la cancha. Quiero preguntarle qué tanto puede ser tal vez el lobby que estén haciendo desde la industria para frenar esa reglamentación, porque estamos hablando también de una industria que es bastante grande y bastante poderosa en Colombia. Tal vez se sabe de pronto de alguna influencia, que estén haciendo alguna presión para que esto no salga.
Bueno, la presión yo siempre la he visto a lo largo de muchos años en el Congreso de la República. Para mí fue muy complicado. Les digo, yo presenté 2 veces el proyecto de ley para poderlo hoy hacer una realidad. Sin embargo, además este proyecto, les digo, viene de cuando Gina Parodi era representante de la Cámara. Se ha caído más de 7 veces en el Congreso de la República. Hoy es ley de la República, es un avance enorme. Y el gobierno nacional, la respuesta que me ha dado, porque yo llevo insistiéndoles hace ya mucho tiempo frente a esa reglamentación, es que sí están de acuerdo, comprometidos en el cuidado de la vida, en el cuidado de los niños, sino que por la tecnicidad y porque pues acaban de llegar, hasta ahora estaban organizando la casa. Esos son los argumentos que me da un poco el gobierno, pero que cuente con que la regulación se va a dar. Acá el problema es cuándo, porque a mí no me sirve el 1 de enero, sino ahora. Óigame, representante, una última pregunta, también como para entender en qué consiste lo que tiene que reglamentar el gobierno, porque usted ya nos explica que es un proyecto, bueno, ya una ley en la cual se determina además a través de unos parámetros bastante técnicos todo lo que tiene que ver con uso, comercialización, en fin, todo, es casi, yo podría llamarlo, no sé si muy atrevido, el código de la pólvora, porque finalmente define y reglamenta la pólvora. Pero, ¿qué es lo que tiene puntualmente que reglamentar el gobierno, que es en este momento la pata que le falta a la mesa? Bueno, digamos, hay como 100.000 tipos de reglamentaciones que hay y eso depende de cada entidad territorial, porque las anteriores leyes le botaron la pelota a los municipios, a las ciudades para que cada ciudad reglamentara. Eso nos creó un despelote completo y no hay una regulación unificada. Entonces, el primer punto es que vamos a tener una única ley, una única directriz para todo el territorio nacional en el uso, en el manejo, en la distribución, en todo lo que tú acabas de decir. 2, acá hay un tema, por ejemplo, y es que está permitido que en donde está permitido, por ejemplo, en Cundinamarca, que los mayores de 18 años compren pólvora. Nosotros con esta reglamentación estamos diciendo, ojo, no puede tampoco un mayor de edad comprar pólvora, ni un menor de edad, obviamente. Acá estaba, solamente era, creo que menor de edad y personas en estado de embriaguez podían comprar y utilizar la pólvora. Ahora se está diciendo, ojo, acá no todo el mundo puede utilizar pólvora y la pólvora se divide en determinadas categorías. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La categoría número 1, que es las chispitas mariposa. Las velitas que ustedes utilizan en el cumpleaños, por ejemplo, las que tienen pólvora. Eso no tiene ningún problema. Cualquier persona la puede utilizar. Acá nosotros no nos estamos metiendo con la categoría 1, que son artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que tienen, digamos, criterios técnicos adaptados como a nivel internacional, pero que presentan un riesgo mínimo o reducido en el uso. Nuevamente, chispitas, las bengalas, estas cosas de humo que botan, digamos, eso no tiene problema. Ya cuando nos vamos a categoría 2 y 3, que es lo que realmente quema a la gente en Colombia, que son los voladores, que son estas, bueno, en diferentes lugares tienen nombre, estas rosquetas, digamos, cosas que de verdad implican un cuidado muchísimo más grande y una manipulación. Los volcanes, todos estos que ya son, digamos, como Exacto. Que también tienen un poco más de espectáculo, esos ya entran con restricciones. Eso ya entraría con restricciones. Esto ya estamos hablando que tiene que tener un nivel profesional. Obviamente, para poder lograr que esto se dé, nosotros necesitamos una pedagogía, una socialización con las entidades territoriales. Entonces, esto, tiene tanto de largo como de ancho. Entonces, queremos que este tipo de artefactos, por ejemplo, los voladores, cuando usted va a ver el 34% de las personas que se queman en Colombia son con los voladores. Y usted ve el 47% de las personas que se queman por voladores son espectadores, ni siquiera la estaban manipulando. Por eso los niños, pero es un niño de un mes de nacido termina quemado. Sí, es una barbaridad. También hay que ver que el 70%, ¿verdad? Es una barbaridad, sencillamente, es una barbaridad que se demore tanto. ¿Y sabe por qué, representante? Porque es que ya, si usted le dijeron que esto se puede demorar una semana más, ya estamos tarde. Ya es inevitable, o sea, pareciera que este año eso no fue. Porque entonces imagínese lo que va a venir Velitas como... es el día más... No, por eso, Velitas, que es ya la inauguración de la Navidad. La alborada ya ocurrió. Pero luego es que los empresarios van a decir, nos van a hacer perder toda la plata si me ponen esta reglamentación, porque nosotros ya surtimos, ya vendimos, claro. Ya se hizo la distribución.
No sé, Está siento sobre el que tiempo. ya este año, representante... No, este año no fue. No fue, lo veo muy difícil. Mire, Calvas, yo estoy presionando por todo lado al gobierno nacional. Nuevamente les agradezco, digamos, estos micrófonos, porque yo sinceramente sé que está muy tarde, sé que el gobierno lo tuvo que haber hecho con anticipación, sé que necesitamos un tiempo para publicidad, para hacer campañas de cultura ciudadana, Está para tarde. que las entidades territoriales entiendan Ya que no estamos la pueden otra. vender este tipo de pólvora, no pueden dejar vender este tipo de pólvora, pero yo le digo, si logramos salvar un niño quemado, esto ya habrá valido la pena. Entonces, por eso es mi molestia y mi afán de que ya necesitamos que se reglamente esto para que haya una socialización con las entidades territoriales y logremos salvar el mayor número de niños quemados. Bien. Representante, pues ojalá sea así, un poquito de propóleo y de miel para esa garganta, que ojalá se recupere muy pronto. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo a todos. Bueno, sí, es que podemos hacer un concurso entre la representante Catherine Miranda y Paola, y creo que usted ya está mejor, Paola. Y el presidente Petro que tiene un virus, Bueno, pero no sí, se pero sabe es que qué lo del es. presidente Petro es un misterio. Sí, sí, sí.